Sean todos bienvenidos. Hoy conoceremos al caza británico Gloster Javelin. El Gloster Javelin fue un caza interceptor todo tiempo, que sirvió en la Royal Air Force desde finales de los años 1950 y casi toda la década siguiente. Además fue el primer aparato dotado con alas en delta en entrar en servicio con la RAF y el último avión fabricado por la compañía Gloster. En 1947, el Ministerio del Aire había visto la necesidad de un interceptor de alto rendimiento para desafiar los diseños de bombarderos cada vez más modernos. Se preveían dos aviones distintos, uno para la lucha diurna y otra para la nocturna. Mientras que el caza diurno finalmente condujo al Hunter, el requisito de caza nocturno y todo tiempo, requería un caza capaz de alcanzar los 972 km por hora a 12.000 metros de altura, dotado de radar y armado con 4 cañones de 30 mm y 4 misiles aire-aire. La decisión se redujo a una pelea entre el Gloster GA-5 y el de Havilland DH-110. Cuando se constató que el diseño de Gloster estaría preparado antes y sería más fácil y barato de construir, el diseño de Havilland fue rechazado, aunque la compañía continuaría su desarrollo privado hasta llegar al desarrollo del de Havilland Sea Vixen. El diseño de Gloster tenía un aspecto distintivo, con sus alas en delta de gran superficie y poca carga y una cola en T, con todos los empenajes en flecha que, conjuntamente con los flaps de borde de fugalar, permitía aterrizajes con ángulos de ataque casi convencionales. La configuración básica del avión se completaba con un tren de aterrizaje triciclo retráctil, fuselaje con cabina biplaza en tándem presurizada y un radar de interceptación instalado en el morro. El Javelin tiene una longitud de 17,15 metros y una envergadura de 15,85 metros. Está equipado con dos turborreactores Armstrong Siddeley-ASA, 7 de 4.986 kg de empuje cada uno que le permiten alcanzar una velocidad máxima de 1.140 km por hora, con un peso máximo de despegue de 19.580 kg. El primero de los 7 prototipos realizó su primer vuelo matriculado el 26 de noviembre de 1951 bajo los mandos del piloto de pruebas Bill Waterman, y el 7 de julio de 1952 se ordenó la producción en serie bajo la nueva designación Javelin FAW-MK1. Las prolongadas pruebas de los prototipos arrojaron un problema tras otro. El avión padecía de serias vibraciones causadas por la interacción del escape del motor y el flujo de aire sobre el fuselaje trasero, lo que requirió varios rediseños de esta área. El Javelin tenía una insuficiente carga de combustible y una escasa visibilidad de la cabina, y un bajo impulso hidráulico proporcionado a los controles de vuelo. Las pruebas realizadas a lo largo del primer semestre del año dieron como resultado una serie de cambios en el diseño, reforzándose el ala, fuselaje y superficies de control. El diseño de ala en delta y la alta cola en T del Javelin le costó la vida al piloto Peter Lawrence. Este diseño era susceptible a una condición conocida como pérdida profunda. En ángulos de ataque altos las mantas del ala fluyen por encima del ensamblaje de la cola, lo que hace que la aeronave sea incontrolable. En marzo de 1953 voló un tercer prototipo, siendo el primero en llevar cañones y radar. Se probaron varios diseños de radomo diferentes antes de que se decidieran por el conocido diseño puntiagudo. También se instalaron grandes tanques de vientre, ya que finalmente se acordó que al Javelin le faltaba combustible. El primer ejemplar de serie voló por primera vez el 22 de julio de 1954, luego de un periodo de pruebas. El 29 de febrero de 1956 los 3 primeros Javelin se entregaron al 46º Escuadrón de la RAF en Odiam, Hampshire. A finales de 1956, el Javelin alcanzó la variante FAW-7, que fue la primera en satisfacer las especificaciones del requisito original del Ministerio del Aire, y que se convertiría en la versión definitiva del avión. De hecho, antes de comenzar la producción del FAW-7 ya se realizaron entregas del siguiente modelo, el FAW-8. Los cambios en los modelos sucedían tan rápido que los últimos 70 aviones FAW-7 fueron almacenados y remodelados como FAW-9.
Se fabricaron un total de 427 unidades de todas las variantes, más 7 prototipos. Los problemas aerodinámicos que nunca fueron resueltos del todo provocaron que los Javelin se volaran respetando no rebasar ciertas especificaciones en la envolvente de vuelo. Aún con estas restricciones, el Javelin podía ofrecer un rendimiento meritorio contra otros aviones de la misma época. A pesar de las críticas que el Javelin recibía, este era bien apreciado por sus pilotos, que destacaban su estabilidad cuando era volado dentro de las pautas proscriptas, y su espaciosa cabina, a pesar de la mala visibilidad a los lados. La cantidad de armamento de que disponían era muy superior a otros cazas de la época. El Javelin portaba 4 cañones ADEN de 30 mm en las alas y podía portar 4 misiles aire-aire de Javelin Firestiak. Cualquier deficiencia que tuviera en las peleas de perros, eran solventadas gracias a sus frenos de aire increíblemente efectivos, lo suficiente como para forzar a un atacante para sobrepasarlo antes de que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, y a menudo solía permitir descensos impresionantemente empinados hasta el aterrizaje. El T-3 era la variante de entrenador, con asientos en tándem para evitar cambios importantes en el diseño, plano de cola totalmente móvil, pero sin radar. El cambio en el centro de gravedad se solucionó con una pequeña extensión del fuselaje, y esto se utilizó para albergar combustible adicional. El último modelo fue el FAW-9FR, que se podía equipar con una sonda de reabastecimiento de combustible, y el FAW-9RR, que podría llevar 4 tanques de combustible descartable bajo las alas en lugar de los 2 que podrían llevar otros Mk9. Después de 1962 empezaron a retirarse rápidamente, siendo reemplazado por los Lightning. El Lightning reemplazó al Javelin en el Reino Unido y Alemania en poco tiempo, y la mayoría desapareció en 1965, pero el Javelin se mantuvo durante unos años más en el lejano oriente, donde obtuvo su único victoria aire-aire, un C-130 indonesio que se estrelló mientras intentaba esquivar un Javelin que había sido enviado para interceptarlo durante la crisis malaya de 1964. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte y así apoyarnos para seguir subiendo contenido. Nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.